Buenos días, los saluda el pastor Luis Soldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Bienvenida a toda la familia Pan de Vida que nos acompaña domingo a domingo y también bienvenidos a cada uno de los hermanos y amigos que se conectan con nosotros por primera vez. Hoy vamos a estar reflexionando acerca de un tema que es globalizado y generalizado en el mundo, el tema de la corrupción. Hoy se habla de corrupción a nivel político, a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel económico. La palabra corrupción está muy en boga. Y lamentablemente es una realidad. La corrupción ha venido extendiéndose a diferentes niveles y a toda edad y podemos ver los efectos que produce la corrupción no solo en la vida de las personas, sino en las familias, en la sociedad y en el mundo en general. Hoy vamos a ver cómo poder ser libres de la corrupción y cómo evitar caer en ella a la luz de una enseñanza preciosa que vemos en las Escrituras. Acompáñenme. Hemos dicho y vamos a estar hablando acerca de la corrupción, cómo evitarla o cómo salir de ella. Y para esto vamos a ir al diccionario de la Real Lengua Española, que nos habla acerca de esto. Dice que la contaminación o la corrupción significa alterar nocivamente la pureza de algo, contagiar o infectar a alguien y pervertir o corromper la fe o las costumbres. Bueno, podemos ver tres conceptos que nos saltan a la vista. El primero de ellos, ¿qué cosa tiene que ver con alterar la composición de algo? Algo que está creado en forma pura, se le pone un componente nocivo e inmediatamente pierde la pureza. Alterar, acuérdense. Lo segundo tiene que ver con pervertir. Aquello que ya ha sido contaminado, que ha perdido la pureza, también va a ser usado de una manera para lo cual no fue creado. Se empieza a cambiar el uso o el propósito para el cual fue creado a partir de ser corrompido. Y lo tercero, ese elemento que está corrompido va a buscar, dice acá, contagiar. También tiene que ver con corrupción. O sea, la persona que participa de la corrupción no solamente se va a conformar con ser corrupta, sino también va a buscar que otras personas participen de ella. Por eso hoy vamos a estar hablando de la historia de 4 jóvenes en las Sagradas Escrituras que pertenecen al pueblo de Dios y que estos 4 jóvenes se encontraban dentro del marco de una circunstancia muy dolorosa de cautiverio en el cual el pueblo de Dios había sido llevado cautivo por causa de sus pecados, había sido llevado cautivo a Babilonia, iba a pasar 70 años ahí. Y en ese tiempo que se encontraban en ese cautiverio, pasando esa crisis tan terrible, estos 4 jóvenes fueron expuestos a que sus vidas sean corrompidas, pero ellos se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Vamos a analizar en primer lugar cómo es que se lleva a cabo el proceso de la contaminación y de la corrupción. Lo primero que buscaron hacer en la vida de estos jóvenes era cambiar su identidad. Ojo, para que una persona caiga en alguna área de su vida o en todas las áreas de su vida en un acto de corrupción, lo primero que ocurre es que el enemigo va a buscar cambiar su identidad, como buscó hacer el rey de Babilonia, que en este caso representa al enemigo. Buscó que estos 4 jóvenes que tenían nombres que le daban la gloria a Dios sean cambiados en nombres completamente diferentes, que busquen apartarse de la fe en Dios y que pongan su fe en los dioses paganos de este reino, y de esa manera empieza el proceso de corrupción. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 1 versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Una de las cosas que uno se pregunta cuando lee esta historia de Daniel y sus 3 amigos en relación al rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, que estaba gobernando en aquel entonces, y uno se pone a pensar, ¿por qué tenía que cambiarle de nombre? ¿Cuál era el propósito? Vamos a ver primero el propósito natural, que buscaba el rey de Babilonia con que le cambien el nombre a estos jóvenes. ¿Por qué? Porque buscaba que a través de este cambio de nombre ellos puedan ir cambiando su identidad. En otras palabras, su propósito. ¿Por qué? Porque algo que quiero que quede claro es lo siguiente: la identidad determina el propósito. Lo repito, la identidad determina el propósito. Por ejemplo, yo tengo estos lentes aquí en mi mano. La identidad de esto que tengo en la mano son lentes. Entonces el propósito de estos lentes es ayudarme a ver cuando las letras son muy pequeñas en el papel o cuando tengo que hacer alguna lectura. Entonces el propósito de estos lentes es ayudar o agudizar la visión. Yo no puedo usar estos lentes para desentornillar
un tornillo, yo no puedo utilizar estos lentes para prender el carro, yo no puedo utilizar estos lentes como sombría. ¿Por qué? Porque la identidad de estos lentes van a determinar cuál es su propósito. Qué interesante. Vemos nosotros que así como el rey Nabucodonosor buscaba cambiar el propósito de vida de estos hombres, quienes eran del pueblo de Dios y adoraban a Dios, lo primero que vio el rey de Babilonia, la mejor manera de contaminarlos y corromperlos para que ellos puedan inclinar sus corazones a los dioses paganos era cambiándoles la identidad. Y por eso es que le cambió los nombres a estos 4 jóvenes. Y vamos a analizar brevemente qué es lo que significaban y qué es lo que significaban también los nombres que le puso el rey de Babilonia. Vamos a ver en primer lugar, Daniel representa Dios es mi juez. ¿Y qué es lo que el rey de Babilonia hizo? Que le cambiara por Belsasar, que significa el príncipe de Bel, o también el señor que protege al rey. En segundo lugar está Ananías, que significa amado del Señor. Pero ¿qué es lo que hace el rey de Babilonia? Se lo cambia por Sadrach, iluminado por el dios Sol. El tercer personaje joven es Misael. Y el nombre Misael significa ¿quién como Dios? Pero Nabucodonosor hace que le cambien al nombre de Mesach, que significa ¿quién es como Venus? Nos vamos dando cuenta. En cuarto lugar, el cuarto joven es Azarías, cuyo nombre original significa el Señor es mi ayudador, y se lo cambia por Abed-Nego, un siervo de Nego, quien es Mercurio, el dios de la sabiduría y la elocuencia. Nos damos cuenta aquí una clara intencionalidad de poder apartar la fe y el corazón de estos jóvenes por el Dios vivo y cambiarlos por los dioses paganos. Y de esa manera ellos podían ver cómo su propósito se iba a ver leudado, se iba a ver confundido respecto de su identidad. Hoy podemos ver nosotros cuántas personas en el mundo tienen una crisis existencial, no saben para qué han nacido, no saben cuál es su propósito en la vida y la raíz de ese desconocimiento de su propósito obedece a una falta de identidad. La identidad determina el propósito. Eso lo sabía el rey Nabucodonosor y el diablo también lo sabe. Y es por eso que buscaba que estos jóvenes se les llame de una manera diferente para que de esa manera sean marcados con ese nuevo nombre en su vida. Entonces vemos nosotros que el primer paso para entrar en el proceso de corrupción es un cambio de identidad. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es, ya que la persona tiene un cambio de identidad, entonces ahora el segundo paso es empezar a probar lo que su nueva identidad le provee. O sea, esa identidad cambiada por el diablo va a empezar a llevar a la persona a que pruebe aquello que está contaminado. Por ejemplo, si una persona, una jovencita, tiene un problema de identidad y le dice, no, tú eres una mujer que no vales nada, tú puedes estar con todos los hombres que sea porque tú no vales nada para nadie. Entonces, en ese momento, su identidad está siendo trastocada por una mentira. Vemos nosotros cómo va dentro de la pureza con que Dios nos ha creado, hombres y mujeres y con identidades definidas, ya el enemigo va poniendo va poniendo un elemento nocivo en la mente de esa jovencita y le dice, no vales nada. Y en ese momento se ve contaminada su identidad y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a creer, le cambia de nombre de ser mujer virtuosa a mujer indigna, mujer que no vale nada. Y eso la lleva a ella a no valorarse y se entrega con facilidad a cualquier hombre que se le presente. ¿Por qué? Porque el primer paso es el cambio de identidad. ¿Y cuál es el segundo paso? Que empiece a probar lo que su nueva identidad significa. En otras palabras, que empiece a probar el sexo ilícito. ¿Por qué? Porque es una mujer que no vale nada. Y así podemos encontrar, y vamos a remitirnos a lo que dice la palabra de Dios. Después que estos 4 jóvenes se les cambió los nombres, lo que sucede es el segundo paso. El rey los llevó para que empiecen a probar los alimentos de su mesa. Mira, dice Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Están claramente los 2 pasos definidos. El primero de ellos, un cambio de identidad, para que ello me lleve un cambio de propósito. Y después que hay un cambio de identidad, entonces el diablo lo que busca es que empieces a probar lo que tu nueva identidad te provee. Si por ejemplo te ha puesto la mentalidad de que tú eres un drogadicto, entonces va
prueba un poco de droga. Si ha puesto en tu mentalidad de que el sexo ilícito es mucho más placentero y no tiene ningún riesgo, entonces te va a poner ese plato de comida de la fornicación o de la prostitución o de la pornografía. O de repente va a poner diferentes tipos de cambio de identidad porque va a contaminar primero tu identidad para que así se vea afectado tu propósito en la vida y te va a dar, te va a empezar a ofrecer, como vamos a ver más adelante, todos aquellos productos contaminados con los cuales, lamentablemente, los hombres caen en esa vida de corrupción. Vamos a ver en primer lugar el caso de Daniel. ¿Qué es lo que pasó con Daniel? Daniel significa Dios es mi juez, pero Nabucodonosor le dijo que su nombre sería el príncipe de Bel, Belsasar, que significa el príncipe de Bel o el señor que protege al rey. ¿De qué le estaba hablando? Le estaba dando de protección. En otras palabras, estaba llevando a que el corazón de Daniel, que estaba inclinado a confiar en que su único protector era Dios, iba a ser cambiado por otro señor, ya no por el Dios vivo, sino por un ídolo pagano. Hoy vemos en el mundo cómo la gente con mucha facilidad sirve a señores que no son Dios. Por eso el mismo Señor Jesucristo nos advierte con mucha claridad lo que dice en el libro, en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 13, que dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Hoy muchas personas se han inclinado a adorar a las riquezas. Ahora, ¿tener riquezas es malo? No, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Tener dinero no es malo. El problema es cuando el dinero te tiene a ti. ¿Por qué? Porque como dice ese refrán, el dinero es un buen siervo, pero un pésimo amo. Y eso es lo que pasa con las personas, que comienzan a hacer del dinero el propósito de su vida. Mira qué interesante. Vemos la misma fórmula. Cuando una persona permite y viene el pensamiento a su mente, ese agente tóxico y nocivo que entra en la mente de la persona y que le dice: el dinero es lo que te va a dar seguridad. El dinero es lo que te va a dar protección. El dinero es lo más importante para tu vida. Entonces, deja a Dios, deja de buscar y de confiar en Dios y empieza a confiar en el dinero. Entonces, ese cambio de identidad que va a producir un cambio de propósito. Ahora ya no voy a buscar a Dios, ahora voy a buscar el dinero como propósito de mi vida, porque en la medida que yo tenga más dinero, voy a estar más seguro y más protegido. ¿Y qué cosa? Entonces, querido pastor, entonces está mal que nosotros busquemos que prosperar de ninguna manera. El problema, como dije hace un momento, no es tener riquezas, sino que las riquezas te tengan a ti. Por eso dice que la palabra que acabamos de compartir: nadie puede servir a dos señores. A uno amará y al otro menospreciará. Eso es lo que pasa. Cuando una persona decide poner al dinero como su Dios, no te vas a inclinar ante el dinero, no le vas a prender velas al dinero, no te vas a arrodillar ante el dinero, no. No es necesario hacer eso para hacer del dinero un ídolo. Sencillamente que cuando tus prioridades en tu vida son primero el dinero, y vemos nosotros cómo cambia el propósito de la persona, cómo el hecho de que se haya introducido ese pensamiento nocivo de parte del enemigo, de que solo en el dinero puedes tener seguridad, entonces inmediatamente pierdes tu identidad de creación de Dios, de hijo de Dios. ¿Para qué? Para convertirte en un servidor del dinero, porque se constituyó en tu nuevo Señor. Por eso la palabra es tan clara. Entonces, ¿el Señor no está interesado en que yo prospere? Claro que sí. El Señor quiere que prosperes, pero a la manera de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. El dinero no es el propósito de nuestras vidas. El propósito de nuestras vidas es buscar a Dios y su justicia. Y en la medida que buscamos a Dios, todas las bendiciones te van a seguir, porque como lo hemos compartido en reiteradas oportunidades, las bendiciones no han sido diseñadas para que las persigamos, sino las bendiciones han sido diseñadas para que nos persigan y nos alcance. Deuteronomio capítulo 28. Entonces nos damos cuenta cómo la corrupción empieza por un pensamiento. Pero este pensamiento desciende al corazón. Este pensamiento, ¿qué cosa? Que nos hace perder nuestra identidad en Cristo. ¿Y qué cosa hace? Comienza a generar una identidad fraudulenta, una identidad falsa, que está corrompida
por el ingrediente del engaño del enemigo, quizás por el temor a la pobreza, quizás porque has tenido una experiencia muy terrible, de repente te has quedado sin trabajo y tienes un temor realmente a pasar una gran necesidad y comienzas a creer que en la medida que tengas más dinero vas a estar seguro, y eso es terrible porque el dinero se vuelve tu señor y empiezas a dejar de lado a tu verdadero señor. ¿Qué es lo que quería? En este caso Nabucodonosor con Daniel, que reconozca en ese ídolo pagano a su Señor y que deje de lado a Jehová, a Jesús como el único Señor. Y a partir de ese pensamiento que llega a la mente de las personas, el segundo paso, ¿qué cosa es? Después que le hace perder su identidad y cambia el propósito de su vida, el enemigo le ofrece el banquete. Ese banquete que le ofreció a Daniel y a sus 3 amigos, y de los cuales ellos no quisieron compartir porque no se querían contaminar. Entonces, una persona que ha sido contaminada en su pensamiento, alterada en su identidad y afectada en su propósito, el diablo cierra el círculo para que se corrompa la vida de esta persona, ofreciéndole de su menú, ofreciéndole del banquete de su mesa. ¿Y qué le ofrece a una persona que ha puesto en su mente como propósito de solo llenar su vida de dinero, de dinero y dinero? Sencillamente le empieza a ofrecer los caminos de la ludopatía, los caminos de la avaricia, los caminos de la codicia y del fraude y la estafa o cualquier cosa. Por eso vemos personas que con ese pensamiento de poder enriquecerse como una manera de seguridad irrumpen la ley, personas que se ofrecen a transportar drogas o sencillamente a vender cosas fuera de la ley con el propósito de obtener dinero. Cuando escuchamos a una persona que ha asaltado, dicen, es que yo necesitaba el dinero. ¿Por qué? Porque creen que solo el dinero es el propósito de su vida y por lo tanto está ahí el menú. El segundo paso es prueba para que veas que esto funciona y les ofrece todos esos caminos de perdición. Vemos en segundo lugar al segundo amigo de Daniel, que es Ananías. El nombre de Ananías significa amado del Señor, pero se lo quisieron cambiar por Sadrach, o le cambiaron por Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. El Sol es una fuente de energía natural, es parte de la creación de Dios. Y hemos podido ver cómo diferentes culturas, entre ellas la cultura inca, azteca, maya, diferentes culturas en el mundo que desconocían a Dios, vieron en el sol una forma de Dios, una especie de Dios. ¿Por qué? Porque era el sol de donde proviene toda esa fuerza, toda esa energía. Ellos veían cómo el sol permitía que sus sembríos crezcan y tengan abundantes cosechas, sumados a otros fenómenos naturales. Pero cuando estamos hablando del sol, estamos hablando de que lo que el enemigo busca poner también en la mente de las personas para contaminar su corazón respecto de su relación con Dios es de que adoren o se inclinen ante la creación antes que a Dios. La palabra de Dios dice claramente en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Hemos visto que aún en la actualidad existen naciones en el mundo con millones y miles de millones de personas que aún adoran la creación, adoran a la vaca, algunos adoran a los roedores, algunos adoran a los árboles, y todas esas posiciones religiosas que hablan de que Dios está en todas partes, pero en una manera totalmente tergiversada. O sea, Dios está en el árbol, Dios está en la planta, Dios está en la hormiga, y eso no es así. Esa es una distorsión del concepto divino de quién es Dios. Y comienzan a adorar a la naturaleza porque están anteponiendo adorar a la naturaleza antes que a Dios. Por eso la palabra de Dios es tan clara. Pero no dirán, pero bueno, también pastor, eso es en otros países, pero acá no. Momentito, cuando hablamos de adorar a la creación antes de al Creador, también no nos dejemos de ocupar del hombre. Nosotros somos creación de Dios. ¿Y cómo adoramos al hombre? Cuando nos ponemos nosotros por encima de Dios. Cuando Dios nos viene a ser el centro de nuestras vidas. Cuando empezamos a dejar a Dios de lado y empezamos a poner por encima nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que conocemos como el humanismo.
El humanismo que lo que ha hecho es sacar a Dios de en medio de la vida de las personas y poner al hombre. Y con eso se justifica muchísimas atrocidades. En nombre del humanismo se cometen las peores atrocidades en el mundo. Y es por eso que Dios habla claramente en Romanos capítulo 1:25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Hoy la gente... Muchísimas personas, científicos, le están rindiendo culto al hombre, están queriendo asumir el rol de Dios. Y cuando el enemigo ha puesto ese pensamiento contaminante y nocivo de que no, tú eres como Dios, así como le dijo la serpiente a Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando ellos tenían delante el fruto prohibido, del cual el Señor les dijo que el día que coman de ese fruto ellos morirían. Pero la serpiente que representa al diablo y que también representa a Nabucodonosor, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Les estaba ofreciendo que ellos sean como Dios. Y ese es el deseo de un hombre separado de Dios, ese pensamiento que pone el enemigo para corromper, para distorsionar la identidad del hombre y querer asumir una identidad que no le corresponde. Cuando el hombre quiere ser como Dios, tomando la vida de las personas, decidiendo como si fuera Dios, si tiene vida o si vive o no vive una criatura que se encuentra creciendo en el vientre de una madre. Cuando quiere ser como Dios, queriendo alterar la naturaleza genética de los hombres. Cuando el hombre comienza a hacerse como Dios, en ese momento está cambiando su identidad de creación y quiere asumir una falsa e inalcanzable identidad como Dios y comienza a cometer todas estas atrocidades que hoy se cometen en el nombre de la humanidad. Por eso, esa corrupción que hoy vive empieza por un pensamiento y ese pensamiento altera la identidad de las personas y los lleva a cambiar su propósito. Ya no el de buscar al Creador como fuente de bendición, sino elegirse como el centro de la creación y que el hombre es suficiente para poder abastecerse de todas sus necesidades. Hoy hemos visto cómo lamentablemente esta pandemia a nivel mundial ha sido una bofetada a la autosuficiencia, a la soberbia en la cual muchas personas han caído de haberse creído como Dios. Y en medio de esta circunstancia tan dolorosa, gracias a Dios que hay personas que se están volviendo a Dios con humildad, reconociendo que el hombre, con todo ese poder y conocimiento que quería tener, fue arrinconado y sigue siendo arrinconado por un virus tan pequeño que es casi imperceptible. ¿Por qué? Porque el hombre se soberbeció. ¿Por qué? Porque se dejó corromper en su mente. Porque tuvo ese elemento que contaminó su manera de pensar y alteró su identidad. Y le dijo, tú puedes ser como Dios. La misma serpiente hablando en la actualidad. Tú también puedes ser como Dios. Y eso hizo que cambiase su objetivo. ¿Y qué cosa comienza a ofrecer el enemigo? Ven acá para que comas del banquete. Prueba que tú puedes ser Dios. Prueba el fruto prohibido. El hombre comienza a jugar a ser como Dios. Qué terrible. Vamos a ver en tercer lugar el tercer joven y amigo de Daniel y cómo el enemigo busca corromper la vida de las personas. En primer lugar vimos cómo quería corromper la condición de Dios, que es nuestro Señor y nuestro protector, para cambiarlo por el dinero. En segundo lugar, cómo dejamos a Dios, como el enemigo busca cambiar nuestro pensamiento y corromper nuestra manera de pensar para alterar nuestra identidad y empecemos a confiar más en nosotros mismos y dejemos a Dios, que es el creador, por la creación. Y ahora en tercer lugar vamos a ver que el nombre de Mesac, que dice, ¿quién es como Venus? Nosotros sabemos que el nombre de Venus, idolátricamente hablando, está asociado a un ídolo relacionado con los placeres sexuales, básicamente. También con la fertilidad y la procreación, pero básicamente con lo que viene a ser la actividad sexual. Dijimos nosotros de que la contaminación o la corrupción es que sean lo puro que ha sido, lo que es puro sea llenado o sea intervenido con algunas gotas de algo nocivo y eso lo primero que va a hacer es cambiar el uso o el propósito para el cual fue creado y en tercer lugar va a buscar que muchas personas también sean contaminadas. Hoy nosotros podemos ver cómo la sexualidad ha sido pervertida por el enemigo a través del pecado de los hombres. Hoy cómo la sexualidad ha caído en terribles aberraciones que tienen que ver con el bestialismo, con la violación, el homosexualismo, lesbianismo, bestialismo y todas aquellas cosas, adulterio, fornicaciones, masturbaciones y todas aquellas cosas de las cuales muchas personas piensan que el sexo es sucio, porque
hay todo un testimonio de que el sexo que se practica es una cosa sucia, pero no, porque el sexo haya sido creado como sucio. Todo lo que creó Dios es perfecto y puro. La sexualidad fue creada por Dios pura, pero el enemigo, así como vimos en la definición de contaminación o corrupción, corrompió a partir de ponerle esos ingredientes que le quitaron esa pureza de la sexualidad y empezaron a contaminarla, llevándola ¿a qué? A pervertirla. ¿Qué significa pervertirla? Usarla fuera del propósito para el cual fue creada. La sexualidad fue creada por Dios para que pueda llevarse a cabo dentro del marco del matrimonio. Algunas personas dirán, este es un retrógrada, este es un hombre que es un ignorante. Está hablando de cosas de siglos, de cosas ignorantes, de cosas que vienen de siglos del pasado. Te tengo malas noticias. Es todo lo contrario. Porque por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Si el sexo Dios se practica corrompido, totalmente apartado del propósito, porque ha sido contaminado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son terribles. Mayor perversión, mayor violencia sexual, mayor libertinaje. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Nos damos cuenta que el sexo que fue creado por Dios dentro del marco del matrimonio fue creado para bendición y no para maldición, como lamentablemente está ocurriendo. Y vemos cómo las personas, por eso dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 5:6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Hoy hay muchas personas que se entregan a los placeres y viviendo están muertos. Creen que el disfrutar de todos los placeres en una manera desenfrenada es vivir una verdadera vida placentera y desconocen que el concepto de libertad, hoy que estamos celebrando el bicentenario de nuestra libertad, de la independencia del Perú, la verdadera libertad no se construye sin límites, la verdadera libertad no se construye sin un marco de seguridad. La verdadera libertad está enmarcada dentro de límites y esos límites lo pone la palabra de Dios. Cuando una persona quiere ejercer la libertad mal llamada de hacer lo que uno le da la gana, eso se llama libertinaje. Y todo libertinaje conduce automáticamente a la esclavitud. Una persona que decide hacer uso del sexo en una manera totalmente sin ningún control va a terminar tarde o temprano pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque la sexualidad fue creada por Dios para que dentro del marco del matrimonio sea bendecida, pero hoy ha sido corrompida. Y el diablo, cuando después que trabaja en la mente de las personas y les pone este ingrediente y afecta a su identidad y con ello el propósito de lo que viene a ser el área sexual, también les ofrece, como les ofreció a Daniel y a sus amigos. Tienes también en el internet toda la posibilidad de entrar a diferentes citas, si quieres con una mujer, pero si te cansas con todas las mujeres que puedas tener, no hay ningún problema, sacia tus placeres, disfrute todos los placeres y comienza en esta persona a cambiar su identidad. Comienza a ser distorsionada la identidad de esa persona y comienza a ponerse y por lo tanto cambia su propósito. Cree que los placeres es lo más importante de la vida y por lo tanto su propósito también cambia y se vuelve que el propósito de su vida es gozar de todos los placeres. Eso hemos escuchado. ¿Cuántas personas que se han dedicado solamente a gozar de placeres? Y no solamente hablo del área sexual. Los placeres también que tienen que ver con la gula, con la glotonería, con la adicción al cigarrillo, con la adicción a la cafeína, diferentes tipos de adicciones que no han sido creadas para que intervengan en nuestro cuerpo, que son elementos que Dios creó con pureza, pero que el hombre, cuando acepta corromper los conceptos y la pureza de estos elementos, empieza a distorsionar el propósito de ellos, a abusar de ellos y con ello engendra corrupción para sí mismo. Y ahí está el enemigo ofreciéndole el banquete. Aquí tienes cigarros, aquí tienes marihuana, aquí tienes diferentes formas en que tú vas a prueba esta nueva identidad que yo te doy para que realmente puedas disfrutar. Eso es lo que vemos hoy. Esa corrupción que estamos viendo hoy en la humanidad nace de esta manera. Y por último, vamos a ver el cuarto amigo, el cuarto joven, cuyo nombre original fue cambiado. El primero era Daniel, el segundo Ananías, el tercero Misael y ahora Azarías. Azarías, pero le cambian a Azarías por el nombre Abed-Nego. Y Abed-Nego significa un siervo de Nego. ¿Y quién es Nego? Es un ídolo, un demonio que adoraban en Babilonia, que se identificaba con Mercurio, que era el dios de la sabiduría y la elocuencia. Ese otro ídolo que hoy se levanta corrompiendo la vida de las personas, la sabiduría del mundo,
Las personas, y mira lo que dice el Señor, me remito a la palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de Romanos, nuevamente, capítulo 1, versículo 21? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Todas las personas que buscan conocer a Dios intelectualmente, que tratan de entender a Dios intelectualmente, que quieren circunscribir a Dios o quieren reducir a Dios a una prueba de laboratorio, aquellos que se ensoberbecen en que tienen algún tipo de conocimiento. Qué triste es encontrar hoy esos pseudo sabios del mundo que cuando conocen un poquito más que las demás personas se dan toda una disertación, que ellos, magistral, según ellos, entre comillas, a través de la cual ellos a jóvenes que muchas veces no tienen la capacidad o el conocimiento, porque no tienen la experiencia académica que este hombre mentiroso tiene, les hace una pseudo explicación de que Dios no existe. ¿Por qué? Porque aplican métodos científicos, el método de la observación, el método de la experimentación o el famoso LQQD que nosotros veíamos en el colegio, lo que se quiso demostrar. En otras palabras, a Dios no lo veo, a Dios no lo huelo, a Dios no lo toco, a Dios no lo escucho, entonces Dios no existe. ¡Qué fácil! ¡Qué soberbio! Y hoy vemos cuántos jóvenes que lamentablemente van a estudiar una carrera y terminan con ese virus de la contaminación y de la corrupción del ateísmo, que hoy se llama agnosticismo, y que se toma la existencia de un Dios, pero un Dios inhumano, un Dios más que nada como una nebulosa, y se le comienza a atribuir el hecho de que una persona cuando crea a Dios es una persona religiosa. ¿Quién te dijo que Dios tiene que ver con la religión? Y comienzan a generar toda esta idolatría de sus propios pensamientos, lo que Dios claramente nos habla en su palabra, de que la obstinación es una forma de idolatría, le decía el Señor. ¿Por qué? Porque sencillamente la obstinación en tus pensamientos es querer poner tus pensamientos y razonamientos sobre los pensamientos de Dios. ¿Y dónde están expresados los pensamientos de Dios? En la palabra de Dios. Por eso aquellas personas que buscan a Dios a través de la mente jamás lo van a encontrar, porque el camino de la intelectualidad está cerrado para alcanzar a Dios. A Dios no se le conoce con la mente, sino se le conoce con el corazón, porque la relación y el conocimiento de Dios, de su persona y de su voluntad, no es a través de una actitud intelectual, sino es de corazón a corazón, en una relación de amor, en una relación de afecto, en una relación íntima de amor con Dios. Por eso vemos nosotros cómo aquellas personas que comienzan a ser contaminadas en su identidad, de que lo más importante es el conocimiento y se llenan de muchos cartones y se llenan de muchos nombramientos, no es malo. Entonces es malo, pastor Astión, no es malo. Pero tienes que darle la gloria a quien tienes que darle la gloria. Jamás utilices el conocimiento para querer demostrar que Dios no existe. No hay peor soberbia que ella. Y dice la palabra de Dios que sus mentes fueron entenebrecidas. Mira lo que dice. Y su necio corazón fue entenebrecido. Personas que tienen como objetivo de vida solamente el demostrar que Dios no existe. Sus corazones se entenebrecen. Y eso los lleva a caer en una serie de perversiones adicionales. ¿Por qué? Porque permitieron la corrupción. Y el diablo les ofrece el banquete, siempre el segundo paso. Mira, acá tienes un montón de libros y tratados que te van a seguir explicando de que el mundo existe por el Big Bang. Sí, el Big Bang es lo que hizo el mundo. O sea, que hubo una gran explosión y después de esa gran explosión se generó todos estos sistemas de vida tan elaborados, tan complicados, tan profundos y solo de una explosión. ¿Y por qué las explosiones ahora, por ejemplo? ¿Por qué no una explosión no genera un mall, un centro comercial? ¿Por qué una explosión no me genera 12 carros? ¿Cómo se terminó ahí? O sea, hoy el orden produce orden. Pero en el pasado, el desorden producía orden. O sea, de ese desorden del Big Bang se produjo todos los sistemas de vida que hoy vemos y que realmente no se necesita ser muy sabio. El verdadero sabio, y nos damos cuenta, gracias a Dios, de que a través de la historia las verdaderas personas que han sido sabias son aquellas que han profundizado en la ciencia y se han dado cuenta, ¿sabes qué? En todo lo que he estudiado, sea cualquiera de las disciplinas científicas, hay una firma de un ser superior. Y ese es Dios. Pero aquellos que solamente están en la mitad del camino y ya tienen 4 cosas conocidas, se llaman los que tienen la poca ciencia, se ufanan. Recién conocen algo y ya comienzan a declarar que Dios no existe. Qué terrible necedad. Por eso la palabra es clara. Esa es una forma de corrupción. Y eso cambia, porque ellos están siendo contaminados por el enemigo y les ofrece el buffet.
de todos los tratados y todos los libros que los llevan a tener más conocimiento para que se sigan creyendo Dios. Pero estos 4 jóvenes jamás renunciaron a su identidad. Jamás aceptaron contaminarse con la comida del rey de Babilonia, porque sabían quiénes eran en Dios. Por eso tú tienes que saber, querido amigo, querido hermano, quién eres en Dios. ¿Para qué Dios te ha llamado? Dios te ha llamado con el propósito de que seas su hijo. Y dentro de esa identidad que tú tienes como hijo de Dios, tú vas a conocer que el propósito de Dios para tu vida es maravilloso. Porque Dios dice en su palabra en Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos de paz para que puedas alcanzar tus sueños. Dios es un Dios de sueños hechos realidad. Pero es el enemigo el que quiere robar tu identidad y apartarte del propósito, empezando a invitarte a que consumas toda esa chatarra espiritual, que son las cosas que te ofrece el mundo y que después te pasa factura. Pero estos 4 jóvenes decidieron no perder su identidad para que así su propósito no sea cambiado. Por eso que ellos jamás, a pesar que los llamaban con esos nombres paganos, ellos jamás dejaron de ser Daniel y los nombres que tenían. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en esos nombres estaba su identidad como creación hijo de Dios. Esos nombres que tienen que ver con Daniel. ¿Qué significa Daniel? Dios es mi justicia. La justicia de Dios, qué maravilloso, la justicia de Dios. ¿Y qué cosa? ¿Cuál es el otro nombre? Es Ananías, amado del Señor, el amor de Dios. Misael, ¿quién es como Dios? Poder de Dios. Y Azarías, el Señor mi ayudador, es quien me provee de todo. Ese es el mensaje con el cual terminamos esta reflexión, querido hermano y querido amigo. Que jamás pierdas tu identidad, que sepas que Dios ha venido a hacer justicia. ¿En qué consiste la justicia de Dios? No en que nosotros paguemos nuestros pecados, porque todos hemos pecado, ¿eh? Todos hemos pecado. Acá nadie puede decir que no ha pecado. Dice la palabra: por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué significa? Que por causa de nuestros pecados estamos separados de Dios. Hoy lo que ocurre con la humanidad no es porque Dios lo haya planeado así, sino porque el hombre quiso ser como Dios, dejándose corromper de estos aspectos que hemos visto en esta mañana, y han querido ser como Dios, y eso ha hecho que el hombre viva en pecado. Y el pecado, la palabra pecado, la paga del pecado es muerte, y la palabra muerte significa separación. Una persona que está en pecado está separada de Dios. Hoy el mundo no conoce a Dios, tiene muchas religiones, pero ninguna te acerca a Dios. Y es por eso que el hombre separado de Dios está padeciendo de todo aquello que Dios no preparó para el hombre. Por eso vino Jesús. Porque para el hombre es imposible ser salvo. Pero pastor, yo me porto bien, no es suficiente. Hago sacrificios, no es suficiente que te quemes vivo y regales todos tus bienes a los pobres. La paga del pecado es muerte, no son buenas obras. Por eso que tuvo que venir uno, que es el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, se hizo hombre y creció y fue tentado, como hemos sido nosotros. Pero la gran diferencia entre el Señor Jesús y nosotros es que nosotros sí pecamos, pero Él nunca pecó. Por lo tanto, Él no tenía nada que pagarle a la justicia divina. Nosotros sí, irnos al infierno. Por eso nos amó de tal manera que la justicia de Dios es de que nosotros, siendo pecadores y teniendo que irnos al infierno, el Señor Jesús, que jamás pecó, llevó nuestros pecados y las consecuencias de ellos, que son maldiciones, enfermedades, pobrezas, depresiones. Todo lo que el hombre padece es consecuencia de su separación de Dios por medio del pecado. Pero el Señor Jesucristo, la buena noticia es esa, de que el Señor Jesucristo ya los pagó. Por eso la justicia de Dios no significa condenación, sino significa salvación. ¿Sabes por qué? Porque nos amó. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para salvarnos. Y cuando somos salvos, somos hijos de Dios, y todo lo que necesitamos ya lo tenemos. Los 4 nombres: justicia de Dios, amor de Dios, poder de Dios y provisión de Dios. Los 4 nombres que tienen que ver con la reflexión final de este mensaje. Hoy Jesús ha permitido que escuches esta prédica, este mensaje espiritual, porque es tu oportunidad no de cambiar de religión. Aquí no predicamos cambio de religión. La religión no te sirve de nada. Aquí te predicamos a Jesucristo vivo. Un Jesucristo que murió y resucitó y que hoy quiere entrar en tu vida. Quiere que tú participes de esta verdadera libertad. Que solo te la puede dar Jesús. ¿Cómo? Haciendo la oración que vamos a hacer en este momento. Te invito, porque esta va a ser la oración que va a cambiar tu vida y tu destino. Esto no es cambiar de religión. Haz esta oración con todo tu corazón y tu fe puesta en Jesús. Y repite así, di así en voz alta. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y repite, tú que no has hecho esta oración jamás, esta es la oportunidad más grande de tu vida. Y repite así, di así: Señor Jesús,
Hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Aunque muchas veces te eché a ti la culpa, Señor, reconozco hoy que yo soy el único culpable. Por eso me arrepiento, Señor Jesús, y te pido perdón, y te abro mi corazón, y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Ven, Señor Jesús, transforma mi vida y cambia mi destino. Solo de tu mano voy a vivir seguro. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, quiero felicitarte de todo corazón porque hoy no has cambiado de religión, has cambiado de destino y de vida. Y a partir de hoy tú puedes empezar a desarrollar una relación con Dios como tu Padre y conocerlo a través de su palabra, que es la Biblia, donde vas a conocer el carácter de Dios, cuánto te ama, cuánta misericordia, cuántas cosas maravillosas tiene para tu vida. Y lo segundo, todos esos planes y propósitos y sueños que en Dios se van a hacer realidad. Si tú quieres conocer más acerca de ellos, si quieres conocer más a Dios a través de la palabra, puedes comunicarte con nosotros para una oración especial o para que te inscribas en nuestros cursos gratuitos, Conociendo a Dios, se llaman CAT, Conociendo a Dios, comunicándote con nosotros en las direcciones que en este momento están saliendo. Bueno, me despido de ti. Dios mediante, hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.